Hola, bienvenido, bienvenida y gracias por estar acá. Hoy día vamos a hablar sobre normalización de síntomas. Es importante para mí hablarlo porque si es que no te lo muestro, no lo vas a ver nunca, ya que lo has normalizado por toda tu vida probablemente. Así que vamos a ir un poco por sistemas en forma general para ver cómo podrías tú estar normalizando o quizás no considerando que esto podría estar dentro de una disautonomía. Veamos los 7 signos y síntomas más comunes y de ahí vamos a ir desglosando un poco más, ¿ya? Primero, está claramente importante señalar que la odisea diagnóstica más o menos se estipula que podría ser más o menos entre 6 años en las personas que están en búsqueda de un diagnóstico y que tienen disautonomía. Con el tiempo, a medida que vamos visibilizando un poco más, esto se va acortando. Pero la idea acá es básicamente mostrarte algunos síntomas y signos que podrías tener y que has normalizado. Dentro de lo que es American Autonomic Society, que es un conglomerado de médicos especialistas del sistema nervioso autónomo americano, ellos señalan 7 signos y síntomas más comunes para básicamente acortar la brecha de diagnóstico y que quizás más personas empiecen a resonar con estos 7 signos y síntomas, empiecen a averiguar y quizás así más fácil encontrar un diagnóstico oportuno, al menos de disautonomía. Sabemos que disautonomía es un término global que involucra a todos los trastornos del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cuál es la causa de o cuál es tu tipo de disautonomía? Ya vendría a estar dado en otro contexto, ¿cierto? En una primera instancia, básicamente acá lo que queremos es visibilizar, para por lo menos tener el diagnóstico de disautonomía. Ahora, la causa quizás nos vamos a demorar un poquito más, pero al menos comenzamos por ahí. Bueno, dentro de estos 7 signos y síntomas más comunes se describe fatiga o cansancio, donde vamos a encontrar una persona que quizás se fatiga y se cansa más rápidamente en actividades que podrían ser simples, entre comillas, como por ejemplo caminar dentro de la casa, hacer aseo, cocinar, etc. Vamos a tener en algunos otros casos intolerancia a permanecer de pie. Personas que están haciendo una fila o esperando algo de pie, empiezan a moverse, pero es muy notorio, ¿ya? Empiezan a moverse, a moverse, moverse, moverse. Y por otro lado, si es que están caminando, por ejemplo, en un mall, vamos a encontrar personas que a los 15 minutos, 20 minutos, incluso 30 minutos necesitan estar sentadas, porque hay intolerancia a estar de pie, un poco acompañado también con fatiga, ¿ya? El número 3 tiene que ver con dificultad para respirar. La persona va a estar un poco más agitada, incluso al hablar a veces se escucha como falta de aire, por así decirlo, falta de una respiración profunda que acompañe a lo que es actividades normales. Esto puede ser, por ejemplo, que tú estés caminando y te cansas más de la cuenta y además tienes dificultad para respirar, estás como tomando aire constantemente. A veces en pacientes, yo lo noto solamente cuando están hablando. Se nota mucho cuando hay un tema con respecto a dificultad para respirar, pero eso también es uno de los síntomas y signos que se puede ver. El número 4 tiene que ver con mareos. ¿Ya? Los mareos pueden estar presentes generalmente asociados con cambios de postura, ya sea de sentado a ponerse de pie o de acostado a ponerse de pie. Ahí las personas refieren un mareo. En algunos casos refieren que hay como puntitos en la vista, empieza a como ponerse todo más negro y eso también puede ocurrir. Los mareos también pueden darse en otras circunstancias, por ejemplo, en personas más bien jóvenes o niños se puede pesquisar quizás que se marean en los autos o en los automóviles, ¿ya? O cualquier vehículo en el fondo, puede haber mareo. Número 5, en el número 5 tenemos brain fog, que tiene que ver con problemas de memoria. Puede ser memoria a corto plazo. Vamos a tener a alguien que está hablando y se le va la onda, por así decirlo, pierde el foco, o la persona está escuchando a alguien y se le va el foco de atención, como que es como, ¿qué me estabas diciendo? O por otro lado podemos tener problemas de corto plazo. Vas a la cocina y llegas ahí, es como, ¿a qué venía? Se me olvidó. Y en el casos más extremos, cuando esto se ve más alterada la parte cognitiva, sobre todo en procesos de estrés que pueden agravar la condición de base, podemos encontrar que empezamos a poner cosas donde no se deberían. Por ejemplo, la pasta de dientes dentro del refrigerador, las llaves en el baño, y así ese tipo de cosas también puede suceder. Número 6. En número 6 tenemos lo que es palpitaciones, taquicardia, sensación de opresión en el pecho en algunos casos. Esto puede darse también
asociado a los cambios de posiciones, ya sea sentado, ponerse de pie o acostado, ponerse de pie. Pero en algunos casos de disautonomía pueden darse en cualquier momento o a veces se pueden sentir un poco más en la noche. Entonces, pero importante que sepas que eso también puede sentirse. Y número 7, y uno de los más normalizados, el hecho de tener náuseas. Náuseas matutinas, puede ser también náuseas con esto asociado un poco al mareo, ¿cierto? Por otro lado, hay problemas digestivos, ¿cierto? Ya sea en el tracto superior o el tracto inferior, pero pueden ocurrir. Ahora, estos serían como los 7 signos de síntomas más generales. Vamos a entrar ahora a hablar cosas que generalmente no te dicen los médicos y pueden estar asociadas y que los puedes estar normalizando. La idea acá es mostrarlos para que básicamente empieces a tomar medidas y que esto no se agrave a largo plazo. Bueno, comenzamos entonces con, vamos por sistema, ¿ya? El sistema cardiovascular generalmente es lo que más se sabe porque, como siempre digo, la gente generalmente va a consultar al médico por miedo, por temor, porque algo ocurre que me genera miedo. Una de las cosas que más da miedo es una sensación de predesmayo y desmayo, ¿ya? Sobre todo desmayo. Acá me voy a detener un poco porque me ha tocado ver pacientes que dicen, no, a mí nunca me ha pasado eso. Pero yo empiezo a preguntar, cuéntame cómo te sientes cuando te paras, por ejemplo. Y me dicen, empiezo a sentir a veces como sudor frío, como que me mareo, a veces como que siento como que se me pone un poco nublada la mirada, eh, siento palpitaciones, a veces siento como fría las manos. Y yo le digo ahí, eso es sintomatología de predesmayo o presíncope. Entonces la gente no sabe cuál podía ser la sintomatología de predesmayo y predesmayo o presíncope. Esa sintomatología puede verse, eso se describe como parte de. Es importante para mí mostrarlo porque, como les digo, me ha tocado ver que la gente no lo sabe y es como, no, nunca me ha pasado y en verdad le está sucediendo. Entonces atajarlo de forma oportuna es importante. Entonces eso es lo que puede ocurrir en lo que es como un poco asociado a la parte cardiovascular, sintomatología de predesmayo y en algunos casos desmayo. Se estima que, según esto también de American Academic Society, que alrededor de un 40% de las personas se desmaya. Hay todo un 60% que no lo hace. Entonces acá solamente te estoy mostrando a lo que la gente va más a recurrir por miedo que algo está pasando con el cuerpo y no se sabe, en este caso desmayo. Pero esto no quita que el valor de todo un 60% o un resto de personas que tiene esa autonomía, que ha normalizado síntomas, pero no va a consultar, porque no genera miedo como un desmayo. Entonces, eso puede ocurrir en la parte de sintomatología cardiovascular. Además, asociamos a lo que es fatiga, lo que comentaba antes, podemos ver que en algunos casos un poco más severo, podemos ver personas a muy temprana edad con problemas en educación física. El niño se cansa, niña se cansa, más de lo habitual. Importante chequear si es que hay patrones que están asociados. A veces podemos encontrar a muy temprana edad personas que se cansan sobre todo después del almuerzo, empiezan con postura un poco viciosa en el escritorio, ya sea en colegio o en la casa. Y porque va a haber fatiga muscular, ¿ya? Sobre todo después del almuerzo. Entonces, eso es importante ir pesquisándolo a muy temprana edad idealmente, ¿ya? En sintomatología de desmayo, predesmayo, en niños se puede detectar a veces que se ponen muy pálidos. A veces en niños no necesariamente pueden haber desmayo, pero puede estar esta sintomatología importante de predesmayo, cuando está la persona muy, muy, muy blanca, con la boca un poco azulada, y ahí estamos hablando que hay poca perfusión de sanguínea a nivel de cerebro, sobre todo no llega sangre suficiente. Si llegamos a este extremo, estamos sobre todo en un cerebro inmaduro que está en etapa de desarrollo, lo estamos potenciando a procesos de hipoxia, de poco oxigenación. Y sabemos la importancia en el desarrollo neurológico de un cerebro que está en proceso de desarrollo, en el aporte sanguíneo y sobre todo oxígeno. Entonces también eso puedes detectarlo a muy temprana edad y la idea es ver un pasito antes. A muy temprana edad te puedes quizás haber estado mareando, sensación como
de la boca un poco pastosa, saliva un poco no tan líquida, cuando se sienten o vienen estos procesos, ¿ya? Em, Esto, entonces, lo que es cardiovascular, fatiga, cansancio, cardiovascular asociado, palpitaciones, sensación de desmayo, predesmayo. Vamos ahora entonces a lo que es respiratorio. Esto también está asociado a procesos de asma, procesos a veces de rinitis alérgica, em, todo lo que podría ser como que cause alergia o tendencia quizá a muy temprana edad a hacer bronquitis con recurrencia. Esto puede gatillar una disautonomía en largo plazo, ¿ya? Entonces, acá lo importante es que te estoy mostrando por sistema en forma general, pero que esto puede ser, hay que verlo en un todo, ¿ya? En un todo. Vamos a la parte digestiva. Esta parte digestiva es la más normalizada en la mayoría de las personas. Entonces, en la parte digestiva veamos el tracto digestivo superior. En el tracto digestivo superior podemos encontrar ardor en la boca del estómago, podemos encontrar reflujo gastroesofágico, por otro lado podemos encontrar también eructos. Muchas personas empiezan a normalizar también los eructos, que es como, no, es normal que yo eructe. Claro, es que hay que depender, hay que ver qué tan frecuente es, ¿ya? ¿Te pasa directamente después de comer, en todas las comidas? ¿Te pasa en posiciones más bien horizontales? ¿Toleras estas posiciones? Ir chequeando, ¿esto es realmente normal o no? Por otro lado, el reflujo gastroesofágico también es clásico de encontrar en algunas personas con disautonomía y a veces es un poco silencioso. Entonces ahí a veces yo pregunto, por ejemplo, en la noche, ¿tú sientes que aprietas la mandíbula? ¿Tienes quizás bruxismo asociado? Algunas personas dicen, no, no sé. Otras personas dicen, no, mi pareja me ha dicho que sí muerdo los dientes. Ya, hay que echar un ojo. Las causas del bruxismo pueden ser variadas. Una de ellas puede ser que esté generando este bruxismo por un reflujo. El sistema humano es súper inteligente porque lo que hace básicamente es apretar los dientes, generar saliva y que este ácido que viene de tu estómago no suba y no caiga básicamente a la vía aérea y dañe órganos vitales. Entonces, eso puede estar asociado también a la parte digestiva superior. Ahora veamos la parte media. Puede existir personas con problemas de absorción de nutrientes. Me han llegado pacientes que esto lo normalizan mucho, inclusive de familia y generaciones, donde me dicen, no, yo siempre he sido flaca, mi familia toda es flaca, mi abuela, mis tíos, todo, o sea, todos flacos. Pero yo también tengo síntomas de desmayo, predesmayo. Y a veces cuando iba a la urgencia me decían, no, usted está muy flaquita, tiene que comer más. Y finalmente, ¿qué pasa acá? Se normaliza que quizás aquí hay un problema de absorción de nutrientes a nivel digestivo. Y esto puede ser por variadas causas. Las causas de las disautonomías, como les comentaba, pueden ser variadas. Entonces, hay una parte más específica de lo que es el sistema digestivo que podría estar asociado en la absorción, como tu cuerpo absorbe los nutrientes y por eso no estás ganando peso, ¿ya? Em, por otro lado, puede estar asociado a intolerancia alimentaria. Si estás comiendo queso o estás tomando leche entera y esto te genera inflamación o cualquier otra cosa que te genere inflamación, eso no es normal, ¿ya? La inflamación abdominal no es normal. Por otro lado, si encontramos procesos de estreñimiento y diarrea o vas jugando entre uno y otro, eso no es normal. Aquí me voy a profundizar un poco más porque como les digo, esto se llega a normalizar tanto que yo tengo que preguntar un poco más profundo a los pacientes qué significa leve para las personas. Cuando pregunto qué tan leve o qué tan grave es esta sintomatología. Hay algunas personas que me han dicho, por ejemplo, no, esto es como moderado, creo yo. ¿Ya? De ahí es que define moderado. Ya, no, la última vez caí en urgencia. Y yo, ya, eso no es moderado, eso es grave. ¿Y qué tan seguido te da esto? No, no tanto. A ver, ¿cuánto es no tanto? Como 3 o 4 veces al año. Y yo dije, estás cayendo a la urgencia por un proceso de diarrea severo 3 o 4 veces al año. Eso es grave. Y tengo que mostrarlo porque no lo ven. Entonces, ese tipo de cosas estamos viendo algo más grave. Pero
Algo que es moderado, que no le quita gravedad también, es que, por ejemplo, tú pasas en un mes en procesos de diarrea y constipación constante. Por ejemplo, me pasa una vez al mes que tengo un proceso de diarrea y después quedo constipada por 3 días. Eso no es normal. Eso no es normal. Si está, incluso hay personas que me han dicho más. Paso como 3 veces al mes con diarrea y yo le digo, ¿y entonces después viene la constipación? Sí, ya, entonces tu sistema está alterado. Entonces eso puede ocurrir, ¿ya? Y no es normal. Entonces ahí chequear. Eso puede ocurrir en el tracto inferior. Ahora en procesos más severos, lo que puede ocurrir es que, a ver, veamos que, por ejemplo, el sistema. Aquí es importante verlo. ¿Por qué? Porque si tu sistema se empieza a acostumbrar a esta normalidad, todo tu sistema interno lo va a hacer parte de tu rutina. En el sentido de como, no, me da diarrea una vez al mes. ¿Ya? Pero esto para el cuerpo y la mente es, sobre todo para la mente, para el sistema nervioso autónomo, es considerado un factor estresor que agrava el sistema. Entonces, acá es importante verlo y tomar medidas. ¿Ya? Eso es lo que es un poco la parte digestiva. Vamos un poco ahora a ver la parte urinaria. En la parte urinaria puede haber, y voy a decir algunas frases que me ha tocado escuchar de algunas pacientes por si te resuena. Estoy trabajando, no me llega el input o la señal de ir al baño, o quizás la escucho pero sigo trabajando, pero es muy leve, y después tengo que ir con urgencia al baño. Eso se llama urgencia miccional. Eso no es normal. Ahora, si hago pipí o orino, ¿ya? Lavo las manos y digo, algo me quedó, tengo que volver, eso no es normal y es un problema de vaciado vesical. Ahora, por otro lado, si es que tenemos ya goteo de orina, eso no es normal. Entonces eso ya sería incontinencia urinaria. ¿Qué es lo que pasa acá? Tu sistema nervioso autónomo también va a la vejiga, como va a todos los órganos. Estoy mostrando simplemente sintomatología de lo que puede ocurrir en vejiga. Ahora, te voy a decir ahora algunas frases que quizás pueden resonar contigo y que has estado normalizando toda tu vida. Por ejemplo, he ocupado protectores diarios toda mi vida. Segundo, me cambio de ropa interior de forma recurrente en el día. Ya, ahí tener ojo. Dicen, es que no es orina, es flujo vaginal. Por eso ocupo protectores diarios. Puede ser como puede que no. Entonces, si estás tomando mucho líquido, en algunos casos la orina no sale tan amarilla y se puede estar camuflando en un flujo vaginal. No lo digo que eso no puede venir porque en personas con disautonomía sí puede haber un problema o, no problema, pero sí puede estar alterada la parte de flujos vaginales. Pero en el fondo te lo muestro porque puede estar camuflado ahí una incontinencia urinaria y no te has dado cuenta. ¿Ya? Entonces, ojo, ve si estás normalizando esta sintomatología o si esas frases resuenan contigo. Veamos ahora en la parte de lo que es sistema reproductor. En lo que es sistema reproductor, en algunos casos de disautonomía puede estar asociado a algunas otras enfermedades del sistema ginecológico. Hablemos un poco ahora de la parte del sistema reproductor. Veamos femenino y también voy a ver algunas cosas en masculino. Porque, recordemos que la disautonomía, en algunas estadísticas se manejan que hay, en proporción, 5 mujeres versus un hombre que puede tener disautonomía. Pero me ha tocado ver casos de hombres que normalizan sintomatología o simplemente las callan, las dejan en silencio. Entonces también voy a ver un poco lo que ocurre en hombres dentro de este apartado, ¿cierto? Voy a comenzar entonces con la parte de reproducción femenina. Hay poco estudio ya que vea lo que es cómo afecta la parte ginecológica en personas con disautonomía. Sin embargo, existen algunos. Dentro de eso se describen que hay algunos tipos de disautonomía que pueden tener en el ciclo menstrual mayor cantidad de mareo, mayor en algunos casos. En base a experiencia me ha tocado ver personas que han tenido o que tienen más jaqueca toda la vida, pre, durante o post menstruación.
En algunos casos la sintomatología de disautonomía de base se agrava, como por ejemplo náusea, diarrea, la menstruación, más severo, ¿ya? En base a estudio, lo que se señala, lo voy a leer ahora porque lo tengo acá, es que algunos tipos de disautonomía pueden tener más incidencia, más como que pueden gatillar más otro tipo de enfermedad de condiciones de la parte ginecológica. Dentro de eso encontramos el sangrado, un sangrado uterino disfuncional, ya sea menstruaciones muy largas, sobre todo cuando llegan en la adolescencia, digamos de 7 días y muy abundante. Y por otro lado, puede existir endometriosis, asociación con endometriosis, con fibromas uterinos, galactorrea, que quiere decir que sale líquido desde los pezones, y también puede haber quistes ováricos, ¿ya? Dentro del estudio que encontré, no hay tanto, pero dentro de los estudios que hay, no hay tanta correlación con síndrome ovario poliquístico. Sin embargo, en la práctica lo que me ha tocado ver es que hay un porcentaje dentro de las personas con disautonomía que sí puede tener este síndrome asociado, ¿ya? Como les digo, faltan estudios, pero importante es hacer que aquí hay una correlación, hay una más predisposición a, ya mayor incidencia. Entonces, eso un poco la parte ginecológica. En términos de embarazo, lo que me ha tocado ver en pacientes es totalmente variado. Hay personas que se compensan durante el embarazo y hay personas que en el último trimestre se descompensan. Hay personas que incluso gatillan la disautonomía post-embarazo o más que nada como la disautonomía siempre estuvo, pero se gatilla post-embarazo. También me ha tocado ver eso, ¿ya? Pero no hay estudio, pero solamente te digo lo que puede ocurrir, ¿ya? Ahora en la parte de lo que es lubricación vaginal puede estar también alterado, ¿ya? Puede haber problemas de lubricación en esa área, puede haber incluso a veces asociado con la parte endocrina, puede haber un tema de líbido también, de bajo líbido. Entonces, eso puede encontrarse también en la parte ginecológica de forma muy general, ¿ya? Ahora, veamos la parte un poco masculina que no se habla tanto. En algunas personas con disautonomía del género masculino puede haber problemas de disfunción eréctil, ¿ya? En algunos casos puede haber problemas de eyaculación. La eyaculación puede ser muy escasa o puede ser nula. Entonces, eso generalmente los hombres no lo hablan, pero puede ocurrir. En algunos casos me ha tocado ver que hombres normalizan sintomatología porque cuando están, no sé, por ejemplo, son más jóvenes y van a fiestas eh, y toman alcohol y se les apaga la tele, por así decirlo, o dejan de, como que se van a dormir, a veces lo confunden por el alcohol. Pero lo que ocurre es que puede estar ahí fallando el sistema nervioso autónomo. El alcohol propiamente tal o hace o gatilla que el sistema se altere, el alcohol propiamente tal. Entonces hay que tener ojo en el fondo cuando tú te logras dar cuenta que yo tomo la misma cantidad de vino o de algún alcohol, por ejemplo, comparado con otra persona, pero yo me voy al tiro o me siento como mal, siento las piernas un poco débiles, siento que el cuerpo no responde y necesito acostarme, y en algunos casos hay sintomatología de predesmayo, como las que les señalé al comienzo. Eso es normalización de síntomas, ¿ya? Entonces, tener ojo ahí, porque esto no lo habla la gente, sobre todo los hombres, y puede haber una disautonomía asociada de fondo, de base. Entonces, eso también puede ocurrir en la parte más de hombres, en la parte del sistema reproductor masculino. Qué importante señalarlo porque o sea, no hay tantos hombres, pero igual siguen habiendo hombres y hay una población ahí que no está siendo muy bien explorada o escuchada. Entonces, para mí es importante mostrarlo, ¿ya? Así que eso puede ser en forma general las cosas que se pueden estar normalizando en disautonomía. Claramente hay un montón de otras cosas más. De hecho, se me había olvidado que también puede estar asociado a... Hay otras enfermedades que están asociadas un poco más a la parte de la resequedad del ojo. Resequedad del ojo, resequedad de boca, labios constantemente partidos.
Eso también puede estar asociado a disautonomía. Claramente la causa son otras, pero te estoy mostrando para que vayas pesquisando, que quizás aquí podría haber algo más que una normalización de síntomas, de que, no, me canso de vez en cuando, no, me constipo de vez en cuando, ¿ya? Para mí es importante mostrarlo porque la mayoría de la gente, de nuevo, lo normaliza. Claramente acá hay evaluaciones que hay que realizar para pesquisar bien, pero en primera instancia lo importante es mostrarlo. Para que, por último, se te dé como te preguntes, esto no era normal. Y por último, de ahí empiezas a preguntar, ¿ya? Entonces la idea acá es mostrarte esto de lo que es normalización de síntomas en disautonomía. Espero que te haya servido y ya nos vemos en un próximo video.